Mm. Siguiente participante, por favor. Eh, A ver, buenas, vamos a empezar con la clase. Hoy día vamos a hablar de una de las enfermedades más importantes, probablemente con los cánceres del aparato digestivo, es la segunda causa de hospitalización en los pacientes con enfermedades digestivas, que es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una entidad con múltiples estadios y variantes, múltiples estadios. Estamos acostumbrados a ver, porque así es nuestra formación en los hospitales, la forma final, terminal de los casos descompensados, muchas veces irreversible. Entonces, hay una connotación muy, muy negativa sobre el diagnóstico de cirrosis inclusive para los médicos. Entonces, y para los pacientes. Entonces, en el futuro, todavía no se ha hecho el cambio, esto se va a llamar enfermedad hepática crónica avanzada, estadio compensado o descompensado, para no denominarlo de frente cirrosis que tiene un eso. Definitivamente, más del 50% de los cirróticos fallecen por otras causas y no se enteran nunca que tuvieron la cirrosis. Entonces, la respuesta del organismo en cuanto al daño hepático y luego que va a derivar en cirrosis, no siempre es pues tan mala, porque muchas de las personas con este estadio van a fallecer de otras causas y su diagnóstico nunca lo supieron. Entonces, esto probablemente se haga. Pero hasta el día de hoy, cirrosis es el término. Cirrosis es una entidad que ha sido definida patológicamente como una entidad que va a dar dos cosas en la estructura hepática: nódulos de regeneración y fibrosis. Cualquier tipo de noxa va dañando el hígado y va a producir necrosis, y esta se cura por fibrosis. Y eso es general para todo el organismo. Ustedes tienen una herida en la piel y se va a curar con colágeno, una cicatriz. Tienen un infarto y se va a formar tejido fibroso, colágeno. Tienen un daño al riñón, va a formarse por tejido colágeno. Igual pasa con el hígado. Clínicamente, la cirrosis pasa por dos etapas: compensada, 10-12 años, con buena calidad de vida. En ese estadio no hay mayores manifestaciones y la mayoría, inclusive, cuando fallecen causas que no tienen nada que ver con el hígado. Y la etapa final descompensada, que 2 años y medio que dura, etc. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra formación, solo hemos visto la parte final y tenemos una impresión muy, muy, muy mala de esta enfermedad, demasiado negativa. Por eso que se discute cambiar el término. En la parte en izquierda, en estadio A, es el corte de un hígado normal,
En estadio B, a mi derecha, la parte superior, la estructura normal. C es el típico hígado cirrótico. Y si la palabra cirrosis viene del griego, kirros, que significa color dorado, naranjado, dorado. Es el color que se suele ver por la fibrosis y muchas veces por la grasa que tiene el hígado, ya que desde de época de Hipócrates se supo que la cirrosis era causada, por ejemplo, desde esa época por el alcohol, el abuso del alcohol. Entonces, el abuso del alcohol se conoció desde hace milenios que causaba esta enfermedad. Entonces, los hígados cirróticos, sobre todo los alcohólicos, tienen grasa y este color amarillento, y de ahí toma el nombre Kirros. A la derecha, en la parte inferior, los nodos de regeneración. Lamentablemente, el hígado no cicatriza formando la estructura normal, sino como nodos de regeneración de diverso tamaño, rodeados por tejido colágeno de color azulado. Las causas son múltiples, múltiples, múltiples. A la cabeza, hepatitis viral, B, C y D, pero esto depende de cada país, y cada costumbre, cada cultura, y hasta aspectos religiosos. Hay aspectos religiosos metidos ahí. Y estos, por ejemplo, en el Asia ha predominado las hepatitis B, en los países musulmanes las hepatitis, el consumo de alcohol. No es igual en todos los grupos de religión musulmana, pero muchos de ellos no consumen alcohol. Muchos países no se consume alcohol, entonces la etiología es diferente. En el llamado mundo occidental, la mayoría sí consume alcohol. Entonces, las causas principales son las hepatitis virales, el alcoholismo. Y en los últimos años, la esteatohepatitis no alcohólica, esta enfermedad metabólica producida por el depósito de grasa y luego componente inflamatorio del hígado. Y eso sí ha aumentado por el desencadenado más aún por la epidemia de obesidad. Entonces, la obesidad origina esto. Ya les dije que en nuestro Perú, 50% en estudios peruanos, de las personas, lastimosamente el estudio solo se hizo en mujeres, se hizo en 20 y tantos mil mujeres peruanas, y esto está, y de condición socioeconómica muy baja, muy pocos recursos económicos en programas del Ministerio de Salud, y se tomaron mujeres de todas las regiones del Perú, todas. Y se encuentra, la mitad tienen sobrepeso y obesidad, 50% de las mujeres pobres. Entonces, acá se da lo mismo que, por ejemplo, en Norteamérica, donde si ustedes leen el Harrison van a ver que los pobres tienen más obesidad que la gente acomodada. La gente con el Perú es igual. El Perú es igual. El Perú es igual, completamente igual. Hasta probablemente ya fueron ustedes anteriormente, antes de esta epidemia, a los hospitales del Estado y van a ver cómo la cantidad de gente humilde, etcétera, obesa. Es increíble, ¿no? Son las causas principales, las tres. Medicamentos, hierbas medicinales. Las hierbas medicinales tienen, igual que los medicamentos, cosas benéficas y cosas malas. Y pueden causar toxicidad en diferentes sistemas. Nutricionales, estos alimentos nutricionales también pueden ser hepatotóxicos. Las formas de daño autoinmune, enfermedades metabólicas, enfermedad de Wilson, causas vasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome de Budd-Chiari, y las causas biliares como la colangitis biliar primaria, es cirrosis biliar primaria, que ya no se le llama cirrosis biliar primaria, porque era una barbaridad, ya que la mayoría de pacientes se diagnosticaban en estadio no cirrótico, y le ponían el nombre de cirrosis biliar primaria. Imagínense, y todavía no estaba en estadio cirrótico. Felizmente, al cambiarle cirrosis por colangitis, se mantiene la sigla, CBP, cirrosis biliar secundaria, cosa rarísima ya en colangitis, y siempre hay idiopáticas. Como ven acá, diferentes y multifactoriales dañan el hígado, pero con las flechas
gruesas, las flechas más llamativas son los principales daños. El etanol, el alcohol, el síndrome metabólico, la enfermedad grasa no alcohólica, que ahora va a ser cambiada de nombre también, y los virus de hepatitis, sobre todo el B y el C, como van. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene como meta al 2030 erradicar el virus B. Erradicar el virus B. ¿Lo lograrán o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Pero es la meta. Y la hepatitis C con tratamientos, pero el problema son los costos, como ya mencionamos ayer, ¿no? Entonces, estas son las principales. Si uno quitara el alcohol, quitara el virus B y C, hubieran vacunas buenas y todo el mundo se aplicaría, y quitar el síndrome metabólico, estas causas son más del 90%. Y la cirrosis sería pues una rareza de enfermedades raras que casi no valdría la pena estar insistiendo mucho. Otros factores, como ven, el sobrepeso coadyuva, aunque no tenga hígado graso. Otro, el sexo masculino es peor para esto, edad, duración, etc. El primer concepto es, algunos conceptos en cirrosis alcohólica, es que si uno hiciera una biopsia hepática en alcohólicos crónicos, digamos alcohólicos que consumen alrededor de 200 gramos de alcohol por día, por más de 20 años, todos los días, más de 20 años, o sea, a niveles, pues, de nuestro expresidente Toledo, ¿no? Más o menos. Y le hicieran una biopsia hepática, aprox solamente 20 y tantos por ciento tendrían una enfermedad severa en el hígado, cirrosis o una hepatitis alcohólica, etc. La gran mayoría tendrían un hígado normal, un hígado dentro de lo que es histológicamente dentro de los factores normales. Entonces, el abuso del alcohol es un factor indiscutible de cirrosis, importantísimo. Ya les mencioné ayer que un estudio americano que se ha hecho por la pandemia ha demostrado que había un 34% más de consumo de alcohol en Estados Unidos. 34% en los meses, en 12 meses que se ha seguido después de la pandemia. Y eso que ellos no han guardado mayor cuarentena. Pues se supone que es el estrés, la cuarentena, que no lo dejan salir. Y ustedes saben y han visto que los gringos no han sido mayoritariamente en todos sitios la cuarentena. 34% de aumento del consumo de alcohol y felizmente solo 13% de consumo de tabaco. Esas son las dos cosas que se han medido. Entonces, no todos los que toman licor hacen. De hecho, la mayoría no hace mayor cosa. ¿Qué factores de riesgo existen? La cantidad, el tiempo. Algunos piensan que el tipo de alcohol, si se toma, pudiera tener, pero no es mayor importante. Me refiero al tipo de patrón. Se toma diario, fin de semana, etc. Y hay gran discusión si el patrón es bueno. Si uno tomara, digamos, 60, 80 gramos de alcohol día, 5 años seguidos, los 365 días del año por 5 años, unos 60 gramos de alcohol por día, que equivale pues a tomar un par de cervezas grandes al día, y tiene cirrosis, esa cirrosis debería ser catalogada como idiopática de causa conocida, no se le puede poner alcohólica, porque es una cantidad ínfima de alcohol, no apta para poner. O sea, en ningún protocolo del mundo eso es clasificado como alcohólico. Yo lo que percibo es que la mayoría de los colegas, y no solo hablo de los médicos no especialistas, inclusive de los hepatólogos, hay una idea exagerada del daño del alcohol por el hígado, que por supuesto existe, ¿no? Yo no lo voy a negar jamás, pero a cualquiera se le pone como cirrosis alcohólica, a cualquiera. Entonces, eso es importante. Entonces, ellos ponen a todas las cirrosis como alcohólicos y con consumo verdaderamente que no ameritan. La obesidad es otro factor, malnutrición, susceptibilidad genética, y el alcohol hace más daño a la mujer que al hombre.
Uno dice que el uso diario es peor que el uso intermitente. Entonces, como ven ustedes, el uso crónico de alcohol puede llevar a la cirrosis, interviene mucho la genética. Hay familias de alcohólicos y familias que hacen más cirrosis por alcohol y otros que no. Factores ambientales, obesidad, la alimentación, virus B, virus C, etc. Entonces, un hígado normal va a llevar a la estatosis, pero muchos de los que siguen tomando, el hígado graso no progresa o más bien hasta desaparece la grasa, aunque sigan tomando. Y en un porcentaje van a ir a la esteatohepatitis, otros a la cirrosis, etc. Entonces, la gran mayoría son clínicamente inaparentes, no diagnosticables, hasta que al final ya se hace clínica la infección, la afección. Entonces, ¿cuál es la patogénesis de la cirrosis? En la patogénesis es la hipertensión portal. La hipertensión portal ha sido la clave de la patogénesis. Últimamente, en los últimos 5 o 10 años, en los últimos 10 años, se ha visto que en la cirrosis ocurre, parece que está de moda lo que le voy a decir, es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria. Y aparte de los trastornos circulatorios, en la cirrosis, la inflamación tiene un rol importantísimo en el desarrollo de los síntomas y las manifestaciones. Eso está de moda ahora hablar de inflamación. Entonces, vamos a hablar de hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal, desde el inicio, antes de que cualquier tipo de noxa lo lleve a la cirrosis, va a ocurrir en el hígado activación de las células hepáticas. Primero se activan las células estrelladas del hígado. Número 2, esa activación de células estrelladas va a originar aumento de presión portal y depósito de colágeno. Se presenta en la cirrosis hipomotilidad y translocación bacteriana. Una serie de mediadores químicos van a influir en el hígado y van a hacer cambios en esta célula. Y también van a contribuir con la inflamación. Las endotoxinas son el principal estímulo para la liberación de citoquinas. Entonces, normalmente esto es el sinusoide hepático, el espacio dice que no tiene colágeno, las células de estrellados o células de hito, cuya función en situaciones normales es almacenar hepatitis carotenos, vitamina A. Y aquí se presentan las ventanas en las células sinusoidales, las ventanas, fenestraciones. Cuando el hígado le llegue ese torrente de citoquinas, otros mediadores, etcétera, endotoxinas al hígado, va a ocurrir un cambio entre los hepatocitos acá a mi izquierda normales a la derecha con injuria. Y sobre todo estas células estrelladas se van a hacer activas. En el hígado normalmente están en forma quiescente, descansando ahí, y se van a empezar a activar y a reproducir. Y van a formar colágeno. Y estas células adquieren capacidad miocontráctil. El endotelio, que en condiciones normales es permeable, se cierra. Y se cierra. Las ventanas, las fenestraciones desaparecen. Y se activa también la célula de Kübler. Entonces, eso ocurre en la patogénesis. La presión portal, cuando se mide en el sinusoide, el cirrótico tiene presión portal mayoritariamente sinusoidal, es normalmente de 3 a 5 milímetros conforme se mide. Eso es normal. Por encima de 5 es hipertensión portal. Pero no dan mayor manifestación solo cuando ya alcanza el umbral de 10. Entonces, por debajo de 10, más de 5, hay hipertensión portal clínicamente no significativa. No va a dar mayores manifestaciones clínicas. Por encima de 10 ya da más bien equilibrio. Y acá ve, por ejemplo, cómo se descompensa a un paciente la posibilidad de hacer así, de ser hepatopatía, varices complicadas, etcétera, dependiendo del grado de presión portal. Entonces, una de las metas principales en la cirrosis, antes de que sucedan las complicaciones, es bajar la presión portal. De alguna manera, bajar la presión portal. Es básico.
la nutrición es importantísima y la albúmina sérica cuando es baja va a aumentar las complicaciones que cuando es alta. Entonces, en gran medida, en la cirrosis, no toda la albúmina está baja por falta de síntesis, sino también por mala nutrición, mala nutrición. Ahora, por ejemplo, en el hospital Leopoldo Lugano, la nutrición de los cirróticos ha avanzado, ha mejorado bastante. Y los de nutrición clínica han respondido muy bien. Las internas de nutrición de la universidad y las profesoras han empezado a nutrir mejor los pacientes. Yo me acuerdo hace unos, ¿qué sería? Pues una década. Y, y el manejo de la nutrición pues era pésimo de las nutricionistas y de la interna de nutrición. Y me acuerdo que en una visita clínica que hacía con los residentes y con los asistentes, muchos de ellos que han sido mis alumnos, ¿no? Muchos de ellos han sido mis alumnos. A las de nutrición les dije que de hígado solo sabían que estaba a la derecha y eso. ¿No? Y lo que me sorprendió fue que después me pesó, porque a mí no me gusta ser extremadamente ofensivo, ¿no? Me pesó, pero lo tomaron muy bien. Inclusive establecieron un seminario de nutrición en cirrosis y enfermedades hepáticas en general. Inclusive me pidieron bibliografía, les mandé bibliografía por correo, me pidieron el correo, me pidieron bibliografía, les mandé y hasta quisieron que yo vaya a su seminario, cosa que ya, pues, no es para tanto. Y de ahí han empezado una gran preocupación y un mejor manejo, han establecido sus normas. O sea, una respuesta muy buena que tuvieron las internas de la Villarreal de nutrición sobre esto, ¿no? Lejos de molestarse, más bien pidieron información, pidieron referencias y todo para preparar y prepararon su tema, ¿no? Y mejoraron y hasta el día de hoy, y eso ya quedó como ciertas normas y establecieron protocolos y muy bien, me gustó, ¿no? Entonces, a pesar que al principio me incomodó porque había sido ofensivo, pero lo tomaron perfectamente, menos mal, pues me estaba preocupando. Entonces, la presión portal, cuando ya es clínicamente significativa por encima de 10, va a formar varices y retención de sodio, que puede llegar a dilatación de la varice con riesgo de ruptura, y así, sobre todo cuando la ruptura de varice, pues cuando hay más de 12 milímetros de mercurio de esto, el umbral base 2. Si no es tratado, esto va a ser rápido. Y con el tratamiento va a frenarse esto va a ir en contra. Entonces, la idea es tratarlo. Ahora, la cirrosis no solo es fibrosis estructural, sino es contracción. Hay mucho de componente dinámico. Entonces, el aumento de la resistencia es por un componente dinámico, funcional, y ahí se puede actuar farmacológicamente, no solo estructural. En la estructura, la única manera sería hacer lo que se llama un TIPS, un chum intrahepático, que se pone transyugular. Entonces, cuando ya va aumentando la hipertensión portal, ya se van formando las colaterales, las peores son las varices esofagogástricas, y esto va a llevar a vasodilatación, hipotensión, o sea, vasodilatación esplánica. La vasodilatación hace que la presión arterial del organismo se engañe y crea que está baja y que le falta volumen, y va a activar todo su sistema renina, angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética, adrenalina, noradrenalina, y va a retener agua y sodio. Y esto a su vez aumenta la presión portal más porque aumenta el flujo. Y entra en un círculo vicioso. El organismo sigue reteniendo agua y sodio por la vasodilatación y va acumulando agua y sodio. Agua y sodio, como edemas y como ascitis. Y nunca llega a compensar y se llega a un remolino sin fin. Personalmente he tenido la ocasión cuando era residente de tener un paciente con 30 y tantos litros de ascitis, fuera de que tenía edemas. Pero nunca uno logra establecer un récord y que yo pensé en el momento que lo medí que era un récord. Después leí sobre un reporte de casos de 40 litros.
Me dejaron chico, yo tenía 33, 34, por ahí me la pasé, un paciente que falleció con una citis descomunal, me la pasé midiendo litro a litro en esto. Cosa como digo que hace uno de residente. Pero me quedé corto, pues. Hay gente que ve casos más, más llamativos. Entonces, el aumento el componente funcional es por lo menos del 30%. Acá se actúa con fármacos. Y estructural, lo único que habría es hacer tips para la hipertensión. Al principio incrementa el débito cardíaco, al final de la cirrosis el débito cardíaco ya cae. Hay aumento del flujo, vasodilatación hepática que va a originar toda esta retención de agua y sodio. Hipertensión portal, vasodilatación, translocación bacteriana y una serie de datos de injuria, va a producir inflamación y hay componente inflamatorio. Entonces, la inflamación ya ahora se acepta que es parte de la patogénesis. Y se acepta la cirrosis como muchísimas enfermedades actuales. Ya hemos visto como esto del virus, SARS-CoV-2 y todo eso. Ya hemos visto todo, que componentes inflamatorios. Acá también la cirrosis es componente inflamatorio. Y esto a la larga va a vasodilatación, va a llevar a disfunción cardíaca, disfunción renal y va a comprometer con la hipertensión portal y además la inflamación. Va a llevar a todas las complicaciones. Clínicamente va a cursar la mayor parte del curso de la enfermedad como asintomático, o latente, o compensado, hasta que dé manifestaciones, que se clasifica como por insuficiencia hepatocelular o por hipertensión portal. Esta es una telangiectasia, que es una dilatación arteriolar. Si uno pincha acá con la cabecita de un alfiler, desaparecen como si las patitas de la araña vascular. Porque es una arteriola que prolifera. ¿Y por qué prolifera? Por el aumento de estradiol, hormonas femeninas. En el cirrótico y ustedes lo recuerdan, de semiología, hay hipogonadismo, vello pubiano axilar escaso, tipo feminoide, tipo ginecoide, ginecomastia, y en el alcohólico más, porque el alcoholismo es el alcohólico produce también per se el alcohol hipogonadismo. Entonces, eso se observa estas manifestaciones. También las palmas hepáticas tienen una patogénesis similar. Entonces, mucho tiempo va a vivir como descompensado, 12 años, y cuando la cirrosis se diagnostica en forma compensada, hay que tratar de quitar la causa, o tratarla, si se puede, como pasa en los virus de B, virus C, para que no avance. Inclusive se puede llegar a regresión de las primeras lesiones, regresión. El concepto de regresión de la cirrosis ahora está bien, bien aceptado. En una época, pues, la cirrosis se consideraba irreversible. Claro, el paciente terminal que uno ve en un hospital ya está en un estadio, pero en los primeros estadios es reversible. Entonces, una buena nutrición, buen estilo de vida, quitar los factores tóxicos, etc. Y una vez que desarrolla las complicaciones, ya se descompensa. En cualquier momento puede hacer hepatocarcinoma, en cualquier momento. Entonces, si compensaste una buena vida, y la descompensada, ¿no? Entonces, acá no hay que darle nada dramático, solo tratar la enfermedad de fondo. Si es alcohol, ponerlo en un programa de manejo. Uno debe ver, el alcohólico es un enfermo y hay que tratarlo por especialistas. Hay grupos de apoyo a los alcohólicos, grupos de, qué sé yo, de alcohólicos anónimos, hay grupos evangélicos, grupos dirigidos por psiquiatras, multidisciplinarios de psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, expacientes, todos ayudan a eso. Generalmente esto tiene éxito si la familia apoya. Lamentablemente, sobre todo en los varones alcohólicos, muchas veces la familia ha roto lazos familiares con la esposa, los hijos. Por a veces el comportamiento, soportar a un alcohólico crónico, y sobre todo algunos varones muy agresivos, algunos, cuando toman, entonces eso conlleva una mala relación. Si no hay relación familiar y no hay familia que apoye, el pronóstico es malo. No va a dejar de tomar porque uno le diga, no, que mira que va a pasar esto. No, eso no sirve para nada. Si hay apoyo familiar, pero debe tratarse por especialistas.
por gente que sepa. Y la cirrosis compensada ya, una vez que empieza a compensarse, idealmente debería, aparte del tratamiento, inscribirlo en un programa de trasplante hepático. Inscribirlo. Aquí lo único que hace es el Seguro Social, es la única institución que hace trasplante hepático en el Perú. Lo que hacemos yo si puedo le digo que se meta al Seguro Social, ¿no? Y cuando vaya a su cita, le diga al doctor, y es así, esa dilatación de abdomen, que le diga, ay, me la anoté ayer. Para los peruanos una mentira más no importa. El peruano es, creo, el ser humano en general es mentiroso por naturaleza. Y que lo busque, que lo manden a la Almenara, por ejemplo, que es un hospital que tiene el historial de trasplantes más largo, muchas décadas. Y la unidad de hígado mejor implementada de la seguridad social, que son el único sitio que hacen trasplante de hígado. ¿Mm? Para que si tiene plata, yo no veo gente de plata, pues si tiene plata, pues la gente de plata se lo hace en Estados Unidos, en Cuba ese tipo de turismo, Brasil, etcétera. Entonces, la obesidad, tanto como, como el que está por debajo de la nutrición, son malos. Entonces, eso hay que tratarlo. Y lo que yo recurro es hacerlo, por ejemplo, en los pacientes que veo, mandarlo al endocrinólogo para que lo maneje la obesidad. Y a veces requieren apoyo de nutrición, ellos quieren que uno les dé normas nutricionales, se las da el endocrinólogo, pero también necesitan para que los eduque un poco el apoyo de los nutricionistas. Entonces yo lo mando al endocrinólogo y al de esto para esto. Entonces la nutrición debe ser normal, ni poco, ni malnutrido, ni tampoco el obeso. Las dos cosas malas son. Entonces, la probabilidad de compensación depende del tiempo. Y al principio puede ser una sola, y a veces ya se presentan al final todas. Ve los porcentajes de presentación. Ya al final todas, pues, ¿qué diagnóstico va a ser? Ya todo el mundo sabe qué es que. Entonces, esta clasificación es simplemente académica. Hipertensión portal, la que da hemorragia, síntisi, la insuficiencia hepática y encefalopatía. Porque esto no es así, pues, exclusivo. Se mezcla esto. Entonces, aquí sospechamos enfermedad hepática crónica, cualquier paciente que tiene alguna anormalidad de las pruebas hepáticas en el hemograma que tenga trombocitopenia, la hipertensión portal casi va de la mano con el recuento de plaquetas bajo. Al examen físico, los estigmas de insuficiencia hepática crónica, que hay que buscarlos. El lóbulo izquierdo del hígado suele ser palpable y el hígado es pequeño por disminución del lóbulo derecho. El hallazgo de vaso grande apoya mucho la posibilidad de una cirrosis. Y bueno, buscar signos de compensación. En el laboratorio, pues hipoalbuminemia, protombina, bilirrubina o plaquetas. Es básico las plaquetas. Bueno, la cirrosis es clasificada de acuerdo a esta escala, una escala antigua. En realidad, Child, que fue un cirujano de Boston, Child, fue el que inventó esta escala, la escala de Child. ¿Quién era Child? Child era un cirujano de adultos que hacía operaciones para hipertensión portal. En esa época se hacían operaciones de derivación portosistémica. En esa época, los años 60, 50, 60. Entonces, en los años 60, Child, la década de 60, inventó esta escala que ha sido ligeramente modificada por otros autores y tiene el mérito pues que esta escala está sobreviviendo más de medio siglo. Cuando algo sobrevive más de medio siglo, ya ese es un mérito en sí, ¿no? Es como en automóviles el escarabajo Volkswagen, ¿no? Diseñado por Ferdinand Porsche en la Alemania nazi, idea de Hitler. Volkswagen es el carro del pueblo en alemán. Entonces, definitivamente es un carro que deja historia. Pues, que ya, pues, por supuesto que ahorita es obsoleto el escarabajo, pero, pero hay que reconocerle, pues, todavía circulan, ¿no? Hay que reconocerle
3/4 de siglo de existencia, ¿no? De existencia, ¿no? Entonces, ese sí ya es un mérito, es un mérito. Y esto sobrevive más de 50 años. Los de trasplante hablan mal de esta escala, que no sirve, pero está en los textos del 2021, ¿no? En todos los textos. Está y se sigue hasta preguntando. Entonces, escala que sobrevive en el tiempo. Sobrevive en el tiempo. Esta escala tiene tres pruebas de laboratorio y 2 clínicas. Y con el puntaje menor significa que está mejor. Entonces, si no hay encefalopatía, 1 punto. Si no hay ascitis, 1 punto. Si está encefalopático, puede ser una encefalopatía de grado 3 o 4, y está ascítico, moderado, severo, 3. Y el intermedio, 2 puntos. Cuando hay algo. No está itérico, está normal prácticamente la bilirrubina, 1 punto. El que más está normal. Ya está itérico, 3. Y acá está, ya está en la media. Igual, albúmina más de 3,5 puntos, normal. Ya acá hay hipoluminemia leve y severa, va aumentando. Entonces uno ya en la mente, cuando dice una escala de Chai-La, ve un paciente compensado prácticamente compensado. Y un Chai-C, lo que solemos ver en los hospitales ya terminales, ascítico, encefalopático, con alteraciones de laboratorio evidentes, etc. Y esto es con el último factor de la protombina o INR. Entonces un Chai-La solo puntaje de 1 hasta 6, se le da una tolerancia de 1, Child B a partir de 7, Child C 10 a 15. Entonces, inclusive esto sirve para ver experiencias, para ver sobrevidas, tratamientos que se le puedan dar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede tener una experiencia donde la mayoría de sus pacientes sea Child B, algunos Child A, etcétera, y muy pocos o ninguno Child C, entonces su respuesta va a ser buena, pues, porque la población que está estudiando es una población en mejor estado. En cambio, si uno está haciendo un reporte de algún manejo y tratamiento y pone en sus material y métodos que la mayoría de sus pacientes fueron Child C, caramba, son pacientes muy avanzados. Entonces, en la mente de ustedes, Child A, el que está bien. Child C, ya está, ya. ¿Cuándo se debe inscribir en una lista de trasplante hepático? No en Child A, que está bien compensado, sino a partir de Child B. A partir de 7 puntos, 8 puntos, inscribirlo. Ya, escribirlo ahí, porque no esperar el estallido final, ya que el hígado no tiene, pues así como en el ONEFROL lo mandan a diálisis, el hígado no tiene nada que lo reemplace. Nada que lo reemplace. Y muchas veces se puede esperar un año más para estar en una lista para lograr. De hecho, la mayoría no lo logra, no logra tener un hijo. La mayoría no logra. No logra. Entonces, la vieja escala. Los que hacen trasplante, como los de la Almenara, prefieren la escala de Mel. Antes era complicada porque era logarítmica, pero ahora ya está en cualquier, hasta celular lo puede poner usted y hacer el cálculo ya fácil. Pero es más complicada. Pero el Chaila, como le digo yo, ha resistido el paso del tiempo. Yo la veo en los libros más modernos que tengo, que los más modernos son 2021. Y ahí está la escala de Chang, ¿no? Entonces, cuando algo resiste tanto tiempo, ni pensarlo, ni pensarlo. Se usa en pediatría, se usa en cuidados intensivos, se usa por todos lados. Y acá, para que vean que ahora la tendencia es no hacer tan invasivo. Yo les confieso que yo he sido extremadamente invasivo. Extremadamente invasivo. Inclusive, yo quise hacer un estudio de enfermedades hepáticas en el embarazo y quería durante la residencia hacer biopsias hepáticas a las embarazadas. El jefe del programa de residencia no quiso, y yo me había agenciado, pues me conseguí un montón de bibliografía y le demostré que una biopsia hepática en una gestante no tiene mayor riesgo que una no gestante. Pero él, pues viejo, como dicen, más sabe el viejo por viejo que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Me dijo, bueno, no hay mayor riesgo, pero si sucede un evento, a diferencia de una persona que no está gestando, acá ponemos a dos personas en peligro, ¿no?
a la madre y al producto de la gestación, que es una vida ya. Entonces, ya, pues, ¿qué cosa le voy a decir? Ya me ganó. ¿No? Yo le había sacado referencia que la biopsia en la gestante tenía igual de riesgo que la no gestante, pero siempre puede ocurrir un evento. Ya, pues me ganó. Esa es la vejez, pues la vejez. La vejez ya más cuco. Porque hasta eso, va, pero ahora ya no, ni siquiera va a poner una lista de trasplante, de evaluación para trasplante. Entonces, diferentes ideologías, virus B, virus C, alcohol, NASH, o sea, esteatohepatitis no alcohólica, van a tener cirrosis compensada. Hay que hacer un tratamiento etiológico cuando se puede, tratar de quitar el alcohol, mandarlo a la nutrición, etcétera, y el esteatohepatitis también hay ciertos medicamentos antes que se descompense, etcétera. Entonces, tratamientos, la translocación bacteriana, la inflamación crónica, hay que tratar, es un problema inflamatorio, las alteraciones hemodinámicas y lo que se llama disfunción inmune asociada a la cirrosis. La cirrosis produce cambios en la inmunidad y un paciente cirrótico fácilmente se infecta. Fácilmente, si bien ya empieza al final a haber falla orgánica aguda sobre crónica y la muerte, si es que no hay trasplante. Entonces, ¿han evolucionado los conceptos? Claro. Entonces, al inicio, el concepto básico antes del 80 era la congestión, hipertensión portal, las varices, todo era el volumen, volumen. Y en esa época se hacían los chums, por tocaba, los chums, las derivaciones, en la época de Chaipe, ¿no? Yo alcanzado, yo he hecho la residencia del 74 al 78, 4 años, en esta época. Y para tratar la varices, taponamiento, escleroterapia en esa época. No en el Perú, pero en el extranjero ya se hacía escleroterapia en esa época. Y la paracentesis, etc. Del 80 al 2005, el concepto vasodilatación es plásmica. Beta bloqueadores, no selectivos como propanolol, vasopresina, somatostatina en las etapas agudas. Acá lo que hay es el octreótido o los TIPS. Y a partir del 2005, ahora se sabe que hay un aumento estructural y un aumento dinámico. Y el tratamiento de los beta bloqueadores comunes ahora ha demostrado que es mejor el carvedilol. Tiene dos sitios de acción que supera uno de ellos que no tiene el propanolol o el anolol. No tiene. Se usa carvedilol. Dicho sea de paso, carvedilol hay hasta en medicamentos genéricos en el Perú. Y está perfectamente demostrado las estatinas. Y es un efecto pleiotrópico. ¿Qué cosa se llama en un medicamento un efecto pleiotrópico en farmacología? Perdón, en terapéutica. Un efecto pleiotrópico de una molécula es aquel por el cual no fue diseñado, ¿no? Las estatinas, simvastatina y otras, lovastatina, etcétera, ha sido diseñada para bajar los niveles de colesterol, LDL, subir el HDL, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, estabilizan el endotelio y baja la presión portal. Entonces, todos estos efectos son efectos, mm, digamos, no de los por los cuales se usan estas drogas, y son efectos que se llaman pleiotrópicos. Felizmente que es un efecto de clase, no de molécula. Entonces se puede usar cualquiera de ellos. Desde la barata y medicamentos genéricos de la simvastatina hasta las otras estatinas. Entonces, es un medicamento sencillo. Ya se usa para hipertensión portal en diferentes partes del mundo, de hace muchos años. Se usa para casos de cirrosis por alcohol, se usa para hipertensión portal por hepatitis B, por hepatitis C, y caso no alcohólico, antes de que se compense, descompensado, en todo va a mostrar beneficio. Entonces, simvastatina debe dársela a estos pacientes. El problema es con las personas, ¿no? La persona en nuestro país, no solo la automedicación es un problema, sino que la persona le pregunta al vendedor de la farmacia o al farmacéutico, al químico farmacéutico, sobre los medicamentos. Eso es muy peruano, es eso, muy, muy peruano, muy peruano.
Y, y, por ejemplo, yo le doy pues atorvastatina o simvastatina en la receta, y lo va a comprar, va a preguntarle al de la farmacia, ¿esto para qué es? No, ¿qué tiene colesterol alto? Le va a decir, y si el paciente no lo tiene, va a decir, no, este médico se equivocó, no te hacen caso. Le va a decir eso. Y la persona le pregunta, pues, la pregunta. Así es. Ahora los nuevos tips con nuevas indicaciones y los tips con cubierta. Tiene una cubierta, un material sintético que evita que se trombose. Los llamados stents esofágicos que se están usando y una especie de obstrucción ya con radiología intervencionista. El BRTO es una obstrucción del sistema de venas que van al esófago y el duodeno, pero eso se hace con radiología intervencionista. Entonces esta es la idea de ahora. En eso estamos, ¿no? Entonces, la hipertensión portal, hasta los beta bloqueadores, sobre todo el carvedilol, ahora las estatinas, los tips. La locación bacteriana, que hay que bajarla, puede usarse norfloxacino, rifaximina, que es un antibiótico, y otras intervenciones sin antibióticos, sin antibióticos. Y la disfunción circulatoria, el componente inflamatorio, se usan las estatinas, los beta bloqueadores. Por ejemplo, los beta bloqueadores se diseñaron para bajar la presión portal y las hemorragias digestivas por ruptura de varices y se usan en prevención. Entonces, yo le haría la pregunta a alguien, le diría, por ejemplo, una varices pequeñas, paciente que tenga un poquito de ascitis y una varices pequeñas, sin riesgo, que no ameritan ligadura. ¿Le voy a dar beta bloqueadores? Me va a decir no, por la varice. Sí se da, porque también mejoran la ascitis y mejoran otras cosas de la presión portal, que da otras manifestaciones. Entonces, no es solo de presión portal, que fue cómo se dice, cómo se descubrió estas drogas en Francia, por primera vez. No, ahora tiene otros efectos, por otro lado. Entonces, estatinas, etcétera, betabloqueadores, etcétera. Y son cosas muy fáciles, porque hay otros factores como estos que no hay disponible, investigación, ya sabrá Dios cuánto sale y si sale cuánto cuesta, pero por ejemplo, le estoy hablando de carvedilol que hay hasta medicamentos genéricos, o estatinas que también están en genéricos y baratísimos. Entonces, de cosas pues que están a nuestra mano. Tratamiento de la cirrosis y retirar el factor causal, alcoholismo, viruela, lo que sea. Dieta adecuada, nutrición, etcétera, etcétera. Mandarle a un nutricionista. Café, estatinas, cualquiera. Simvastatina, por ejemplo, 40 miligramos, o otra estatina. Y carvedilol. El café es antiinflamatorio porque es rico en antioxidantes. Y aparte del café, no solo mejora la cirrosis, sino ¿cuánto de café los hepatólogos en el mundo, en las unidades de patología del mundo, se están dando al paciente, salvo que tenga alguna contraindicación para el café, salvo que tenga alguna contraindicación, la mayoría no lo tiene, el café, culpa de nosotros los médicos, le hemos hecho una aureola de algo malo, negativo, cosa que no es así, no es así. Inclusive yo a veces pregunto a la gente, ¿usted fuma? ¿Toma licor? No, 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 no fumo ni tomo café, me dicen los pacientes. O sea, imagínense, me lo responden como si fuera, me lo asemejan al tabaco. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros, pues le hemos hecho la fama injusta y falsa de que es dañino, no sé qué. Carvedilol también se usa. Y fíjense que estas cosas hay, atorvastatina, simvastatina, genéricos. O sea, cualquier paciente le pueden indicar porque no le va a causar nada. Café, pues, cualquier café está a efecto. ¿Cuánto le dan? Le dan de 3 a 4 tazas a los hepatólogos al día. 3 a 4 tazas. Preferiblemente, pues, claro, en la mañana no va a tomar café antes de acostarse. Aunque a mí, yo soy me gusta mucho el café y no me quita mucho el sueño, creo que ya estoy habituado. Tratar las complicaciones, infecciones, ya hemos dicho que de esta enfermedad hay una deficiencia inmune. Los infectólogos consideran la cirrosis como los diabéticos, como los inmunosuprimidos, como una persona susceptible a cualquier infección. Se da por los antibióticos en ciertos casos, siempre el hepatocarcinoma,
que inclusive ya les he dicho que es más que esto. En nuestro Perú se ha reportado hasta bordeando 10. Y considerar que el paciente tiene derecho a saber que hay trasplante hepático. Tiene derecho. Tiene derecho. Entonces, en un concepto de la cirrosis es que en los pacientes cirróticos se presentan problemas hemorragíparos. Pero, fíjense, claro, hemos hablado de trombocitopenia, plaquetas bajas, y hemos hablado de protrombina prolongada, etc. Entonces, factores de la coagulación disminuidos. Pero lo curioso es que mucho tiempo atrás ya se observaba que también se presenta aumento de trombosis en la cirrosis. O sea, los pacientes cirróticos tenían, si bien tenían problemas hemorragíparos, tenían problemas trombóticos. Y, por ejemplo, a años atrás yo decía, pero un cirrótico generalmente está anémico, tiene plaquetas bajas, generalmente protomina prolongada, otros factores de coagulación bajos. Entonces, ¿cómo va a ser trombosis? Él ya está anticoagulado. Falso. Una persona normal, los factores, no solo están los factores prohemostáticos, sino los factores antihemostáticos que tiene una persona, proteína C, proteína S, etc. Antitrombina, etc. Y estos factores están en equilibrio para evitar que haga o hemorragia o trombosis. En cambio, el cirrótico tiene todos estos factores que favorecen la coagulación bajos, pero también tiene los contrarios igual, alterados. Entonces el cirrótico está como un normal, en un equilibrio, pero este equilibrio es mucho más inestable. Entonces, ya uno entiende ahora por qué estos pacientes se pueden presentarle a uno como hemorragias o también como trombosis. Y entonces, unas plaquetas bajas y una protrombina prolongada no es contraindicación, por ejemplo, a meterle una aguja al abdomen para una paracentesis. No hay ninguna contraindicación. No va a sangrar. Inclusive la experiencia cuando hace trasplantes, cuyos pacientes están con plaqueta baja, coagulación, no hay una hemorragia pues así catastrófica como si ustedes operan pues un hemofílico. No, no. Entonces, pero eso no lo sabíamos antes, pues se nos hacía difícil de entender. Entonces, esta costumbre que tienen algunos que, le vamos a hacer un procedimiento invasivo, hay que darle concentrados de plasma fresco, concentrar plaquetas, eso no, eso se sigue usando porque hay, como ya siempre decimos, un miedo instintivo y cambiar las normas es difícil, pero cada vez es más evidente que no es necesario y más bien puede ser contraproducente. Y en todas las hemorragias, antiguamente la meta era llevarlo a 9, 10 gramos de hemoglobina cuando ha sangrado agudamente una hemorragia. Y bueno, nosotros nunca llegábamos, pero no era porque supiéramos que no había que llegar, sino porque nunca los pacientes que hemos tratado. Yo he trabajado en instituciones toda mi vida en el MINSA y ahora trabajo en un centro privado, pero tampoco es de alta socioeconómico. Entonces, nunca hemos logrado tener los pacientes muy transfundidos porque nunca ha habido mucho apoyo económico. Entonces, hemos hecho el bien, pero sin saberlo, ¿no? Sin saber de casualidad. Y se ha demostrado que el ser cauteloso, restrictivo con las transfusiones, lo mejora. Falla menos el tratamiento y mejora la mortalidad. Y más bien dar mucha sangre empeora. Es como la teoría de la bolsa, donde una bolsa plástica usted le mete en líquido y el agujero. Si está tenso, muy, muy, muy lleno, sale más. Si está medio inflar, sale menos por el agujero. Entonces, vas para allá, pero incluso la mortalidad baja. Ahora, esto, que no es nuevo, pero esto ya se vio 20 años atrás en estudios de úlcera, por ejemplo, pero en esa época no eran completamente randomizados, pues ya se veía. Y los traumatólogos observaron esto hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años los traumatólogos, las heridas de guerra, por ejemplo, en Vietnam, etcétera, ya habían demostrado que los pacientes con heridas de bala, etcétera, si ustedes le ponían mucho volumen, salía más lento.
Entonces, esa teoría que les digo de la bolsa de plástico media llena, media vacía, esa ya tiene como 40 años, o más, como medio siglo, desde la época de Vietnam. Entonces, ya la idea, pero primero no, eso no había llegado a la gastroenterología ni a la medicina, empezó con la cirugía, con la traumatología, las heridas, en las unidades de shock trauma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Empezó ese concepto, a verse. Entonces, ya ellos eran cautos. Entonces, al paciente se le compensa, pero a lo mínimo, a lo mínimo. Entonces, eso empezó desde esa época. Cuando uno leía los artículos donde ellos ya le daban menos volumen, era obvio que eso funciona para todo. Pero ahora ya está demostrado. Hígado graso puede ser alcohólico o no alcohólico. El hígado graso puede ser hígado graso puro o ya la esteatohepatitis y la cirrosis. Y son dos grandes etiologías, alcohólico y no alcohólico. Pero aparte hay medicamentos que dan hígado graso nutricionales, los dos extremos, nutrición parenteral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hígado graso no es un diagnóstico terminal, muchas veces hay que ponerle apellido de etiología. Y fíjese el hígado graso y cómo en el hígado se suman los factores. Si hacen biopsia considerando ciertos criterios histológicos para considerar el hígado graso, en personas que no beben y con está normal su índice de masa corporal, la posibilidad de encontrarle grasa en el hígado es poquísima. Pero si está normal de peso, pero bebedor fuerte, esto aumenta. Y si es un obeso y no bebe, igual. Y si bebe y es obeso, la cantidad de gente. Entonces es importante. Entonces en el hígado se suman los factores. Se suman los factores. En el hígado no hay que discutir cuál es la causa, si el alcohol, la obesidad. No, los dos. Y si tiene hepatitis B y toma, los dos. Y si tiene hepatitis B y toma y eso, los tres. Si tiene B y C, los cuatro. Sí, en la enfermedad hepática está demostrado que se suman todos los factores agresivos. Todos los factores agresivos. Entonces, la hepatitis alcohólica se observa generalmente en un bebedor alcohólico fuerte, que está bebiendo por muchos años, usualmente más de 10, 15, 20 años. Y muchas veces diario. Y la característica epidemiológica es que en las últimas semanas o meses se ha dedicado a tomar más, casi diario. Está un cuadro que parece infeccioso, fiebre, ictericia, anorexia, vómitos, hepatomegalia dolorosa, puede haber impresión portal, uno encuentra leucocitosis, muchas veces cree que está infectado. Y como hay hepatomegalia, el diagnóstico diferencial pues, se plantea con abscesos, etc. Y en este daño hay aumento de la aspartato aminotransferasa sobre la alanina aminotransferasa. En la hepatitis viral es al revés, la alanina transferasa es mayor. Entonces esta relación en hepatitis viral es 0 y pico, 0.9 más o menos. Esta lesión ya puede evolucionar muy importante para evolucionar a cirrosis. Algunos se ponen amarillos por muchas semanas, aunque dejen de tomar. Muchos de estos pacientes, aunque dejen de tomar, pueden evolucionar a la cirrosis. Pero no todos, aunque tomen. ¿Eh? La mortalidad es importante, la probabilidad de producción de la cirrosis es alta y el 70% siguen tomando. Y se usan varios factores, los factores de Lilly, factores de Madrid, que son factores para ver el pronóstico. Factor discriminante de Madrid se hace, es una regla matemática, 4.6 por 4 segundos de prolongación de la protrombina, más bilirrubina, así más de 32, 30-50% de mortalidad. Más de 32 hay que darle esteroides, acá damos muy poco esteroides, sobre todo en los hospitales que nosotros manejamos, pacientes pueden tener TB, pueden tener parásitos y todo, y una nutrición adecuada. Yo recuerdo mucho uno de los asistentes del hospital Hipotunano, que felizmente creo que no está enseñando. Él se alucina, pues, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y le decía a sus residentes que pues son ahí tan atrás de él, ¿no? Le decía que este paciente con hepatitis alcohólica, el lunes le damos de alta. Y con el grupo que en esa época rotaba ahí en vivo, le calculamos el factor de May, estaba en 60. 32 ya es un pronóstico, la mitad se muere.
Y también por supuesto que el paciente se murió, ¿no? Su alta se murió. ¿No? No, ni idea pero, de lo que trata, ¿no? Pero en realidad son inteligentes los gastroenterólogos modernos, porque la mayoría se dedica a hacer endoscopías donde no se requiere muchas cosas, ¿no? Y se ganan 10 veces más plata, ¿no? O sea que en realidad son más vivos, más inteligentes, más capaces. En la época que yo postulé a la residencia, la residencia más peleada era medicina interna. Y los mejores de cada promoción iban a medicina interna, ¿no? Porque les gustaba hacer medicina interna. Y entrar a cirugía y ginecología era votado. Ahora las cosas cambiaron. Ahora las quirúrgicas son las más peleadas en el mundo entero. Entonces, todos los parámetros han cambiado. Pero siempre hay un grupo de sosos que nos gustan ciertas enfermedades. Y en la sociedad hay varios, ¿no? Varios colegas importantes que nos gustan. Entonces, fíjense cómo va evolucionando. Y es curioso, miren, cuando uno bebe, casi todo, y esto lo han demostrado los americanos agarrando mormones, que no beben, son abstemias por religión. Ese cuento, pues ese cuento, ¿no? Ese como... Pero bueno, y les han puesto voluntarios, se les han dado plata, y les han hecho beber mañana, tarde y noche por 7, 10 días sin parar, y con los dólares ya se olvidaron de los mormones de esto, y se les ha hecho biopsias. Y el 90% van al hígado graso, 90%. 90% a 100%, casi todos. Pero claro, un hígado graso histológico, la biopsia, en estos, entre comillas, voluntarios sanos. Un hígado graso histológico. Pero la mayoría, así sigan tomando, eliminan solos la grasa. O sea, el hígado responde a ese estímulo tóxico con nuevas vías metabólicas para eliminar la grasa. Pero en algunos sí progresa. Entonces no hay contradicción contra estos datos demostrados, contra lo que les dije al inicio, que muchos alcohólicos tienen hígado en sus valores normales y son alcohólicos. Puede ir a hepatitis alcohólica, a cirrosis, al cáncer, ¿no? Con diversos valores. Este es el mapa que atribuyen a cirrosis hepática y la cantidad de muertes en el mundo. Yo verdaderamente, esto es lo que vale, esto está reportado y como ustedes ven, nuestro Perú está bien 11 o más por ciento, con estadísticas y todo por 100.000 habitantes. O sea, esto es lo que vale, ¿no? Yo le voy a dar mi opinión, pero mi opinión no vale. Esto está, yo pienso que no es correcto. En el Perú se exagera los diagnósticos de cirrosis alcohólica, se exagera. ¿Cómo vamos a tener más cirrosis alcohólica que Argentina, que toman vino todos los días? O que Chile, o que Colombia, que se toma ron mañana, tarde y noche. Un roncico, o en Venezuela. ¿Cómo va? Imposible. Así con este color nosotros estaríamos a la altura de los mexicanos que se toman sus cositas, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que ha reportado el Perú, lo que está en las estadísticas del Ministerio de Salud y lo que está en los reportes de la Asociación Peruana para el Reporte del Hígado. Así que esto es lo oficial. El comentario que les he hecho es personal. Personal. Yo no creo en esto. Pero claro, si me preguntan y tuviera que contestar, tengo que contestar que sí, pues, porque está. Y como ven ustedes, está reportado en revistas internacionales. ¿Mm? Fíjense ustedes cantidad de alcohol que se consume. Cantidad de alcohol. Y fíjense ustedes cómo litros per cápita. El país que está en estas estadísticas a la cabeza es Francia. Esos beben vino y muy buen vino. Portugal, bebedores de vino. Austria, Italia, ¿no? España, Argentina. Argentina, fíjense, el Perú ni aparece en esta estadística de consumo de alcohol. No aparece en esa estadística. Entonces, ¿qué? ¿El peruano tiene un mal genético que hace que el alcohol sea más dañino que en Argentina? No creo. ¿Mm? Miren, Argentina, parece bien, porque en Argentina el vino, no sé si ahorita, porque hoy están en una crisis tremenda en la Argentina,
pero cuando yo estuve en Argentina hace unos años, bastantes años en realidad, en los restaurantes nos ponían una botella de vino cortes gratis de la casa, vino de la casa, que es un buen vino, ¿ah? Y es vino de verdad, no, no es el Bamba. El vino de la casa le ponían en la mesa cuando usted llegaba a almorzar, alguna comida, y ese vino es gratis, no se cobra. No sé si ahora lo cobran, pero era gratis. Es un vino de casa, de no muy alto precio, pero un buen vino y agradable, un vino seco, gratis. Gratis, ¿ah? Mm. Y si usted, bueno, en esa época todavía recordaban mucho los argentinos que nuestro país fue el único que lo ayudó en forma contundente para la guerra de las Malvinas, cuando íbamos a un sitio turístico y nos preguntaban, ¿de dónde son paraguayos? ¿De dónde son españoles? ¿De dónde son italianos? Cuando decía peruano, ucha, que te aplaudían, se paraban a aplaudir. El peruano todavía tienen recuerdo de la ayuda efectiva que el Perú les hizo en la guerra de las Malvinas, ¿no? Y a uno se beneficiaba y le traían una o dos botellas de regalo, ¿no? De vino. El peruano ya nos miraban bien, mi Argentina, Bélgica, Estados Unidos, etcétera. Pero no aparece ni aparecerá, porque Perú debe estar por acá, debajo de la pantalla de la computadora. ¿Mm? Entonces yo no sé, aunque ya les he dicho, la cifra que está puesta en el mapa, que son los reportes oficiales del Perú y los reportes que ha hecho la Asociación Hepática del Hígado a un estudio de cuánto cirrosis alcohólica hay en el mundo. Porque este mapa yo he tomado lo que nos interesa, porque en el mapa hay sitios de otras partes del mundo que en este momento no nos interesa. Y he puesto lo del Perú. Pero el consumo de alcohol, pues, ¿cómo le vamos a ganar a Argentina? Bueno, pero bueno, ese ya le he dicho. Le preguntan, alcohol, contesten, mano, contesten alcohol. El otro es mi opinión. Corticoides, nutrición es el tratamiento. Acá somos muy reacios al corticoides, nuestros pacientes son pobres y la posibilidad de TB, infecciones, parásitos, que haga hemorragia digestiva, alguna cosa. Entonces tenemos mucho, mucho miedo. Entonces, el hígado graso no alcohólico puede ir a estatosis, esteatohepatitis o cirrosis o a cáncer. Es frecuente y da gota gruesa. Puede dar una esteatohepatitis que parece hepatitis alcohólica, solo que dice que no refiere alcohol, dice que no toma alcohol. Por eso le digo que siempre hay que preguntarle a los familiares el consumo de alcohol, sobre todo en las mujeres. Cirrosis y cáncer. Y así, esto depende de varios factores, desde factores ambientales y factores genéticos. Entonces, algunos pacientes, a pesar de la obesidad, no van a ser una enfermedad mayor, y la enfermedad es inclusive lentamente progresiva, muy lento, y otros sí, responden mal, y es muy agresivo. Entonces, como en todo en la vida, ahora ya se han determinado hasta genes, por ejemplo, porque el SARS-CoV-2, algunos terminan en UCI muertos y otros no. Ya hasta genes identificados. Bueno, eso pasa en todo el mundo. Y acá también hay pacientes que no responden mal. ¿Sí? Hay gente que piensa que no tiene nada de eso. Entonces, el común es el que tiene obesidad central. La obesidad central, obesidad androgénica, porque predomina en hombres, es la obesidad con más asociación a enfermedad cardiovascular, a diabetes, y lipidemia y a hígado graso, con resistencia a la insulina. Eso no quiere decir que la otra obesidad, la periférica, no sea dañina. Por supuesto que también es dañina, aunque menos que esta. No quiere decir que no sea dañina. Pero esta es la que predomina en hombres, pero también hay hombres que tienen obesidad periférica y no patrón abdominal, patrón central, no androgénica. La mujer suele predominar la otra con piernas, caderas, brazos. Pero como le digo, si bien estas son predominancias por género, no son absolutas. Y hay hombres con caderones y todo, y mujeres así. Esto es lo que la gente ignorante llama barriga chelera. Eso no existe. El término barriga chelera es un término, pues, este, inventado por alguien que la gente repite. Tomar cerveza no da barriga, pues. No da eso. Son tonterías, bueno, tantas tonterías que hablamos.
inclusive yo hablo tonterías media. Bueno, el síndrome metabólico va a producir una alteración del equilibrio inflamatorio y antiinflamatorio. Ya estamos cansados, ¿no? Todo es inflamación ya. Entonces las citoquinas proinflamatorias se vienen al suelo y las antiinflamatorias aumentan. Y eso sucede con el obeso. ¿Por qué se morían y se siguen muriendo tantos con este SARS-CoV-2? Y la obesidad es uno de los principales factores de mal pronóstico porque es un estado ya inflamatorio. Ya es un estado inflamatorio. Y si encima el virus tiene un componente inflamatorio, pues se multiplican. Entonces, los factores de riesgo para cirrosis, la edad, obesidad, diabetes. Miren ustedes, la infección crónica de virus B, de virus C, alcohol, diabéticos, pero también el obeso puede llegar a fibrosis y cirrosis. Y esto se ha mostrado en Perú, en la clínica angloamericana, el doctor Tagle hizo un protocolo bonito con los pacientes que operan laparoscópicamente, y hay más de un buen cirujano laparoscópico, a los obesos para cirugía bariátrica, y los motivó y se les hizo biopsia hepática intraoperatoria. Y encontró un porcentaje con fibrosis y fibrosis avanzada. Interesante, ¿no? Entonces, muy bien lo encontró. Pero eso se observa. Entonces, hay un desbalance y hay aumento del patrón de necrosis tumoral, que es el malo, y disminuye la hiponetina, que es antiinflamatoria, y va a llevar a esto. Entonces, el síndrome, la sobrepeso, el síndrome metabólico es un estado inflamatorio crónico. Va a llevar injuria. Pero el organismo puede responder bien, y de hecho la mayoría lo hace, la mayoría, a una buena respuesta saludable. Pero una minoría no, va a ir a la cirrosis, hasta el cáncer. El diagnóstico que hacíamos antes era así, con aguja. Yo he hecho pues, no recuerdo, pero varios cientos de biopsias hepáticas, con agujas inmensas, inmensas. Pero ahora ya esto, pues, primero no ser agresivo. Entonces, se puede hacer con ecografía, con imagen de diagnóstico de hígado graso, con pruebas, etc. Se busca lo no invasivo. Tratamiento para el peso, supervigilancia del consumo de alcohol y otros tóxicos, ya hemos dicho, todo se suma. Vitamina E, estamos dando cuidado, dar muy alto en varones, porque hay cierta asociación de dosis muy altas prolongadas con la posibilidad de hacer un incremento de cáncer de próstata. Pero la mujer no. Orlistat para bajar de peso, etcétera, pero apoyarse siempre, como yo lo hago, y yo creo que los colegas, uno no lo sabe todo, y apoyarse con los endocrinólogos y los nutricionistas para estos pacientes, ¿no? Si el caso lo requiere, va a tener que terminar en cirugía bariátrica, ¿no? Ya eso lo sabe muy bien el endocrinólogo, quién va a responder y quién no. Creo que es el último. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya estarán cansados, ¿ya? Ya saben, cosas simples, fíjense ustedes, ¿no? Siempre acuérdense, tratar el factor causal y tratamientos que están a la mano, si no tiene contraindicaciones, si no hay una contraindicación, por ejemplo, que tenga una taquiarritmia descontrolada, una taquicardia no controlada, un insomnio, café, estatinas y beta bloqueadores, carvedilol. Cosas baratísimas a nuestra mano. Pues, ¿de qué le sirve a uno si uno lee por ahí una revista, tratamiento para tal entidad, y es una molécula en investigación? O si la venden carísimo. Acá estamos hablando de cosas a la vez. Y ustedes van a ver que numerosos pacientes cirróticos manejados no les dan nada de esto. No les dan nada de esto que estamos hablando, que hemos hablado hoy día. Nada. Nada de eso les dan. Algunos de ustedes habrán visto ya pacientes cirróticos y no les dan nada de eso. Y está pues escrito por todos lados. Entonces, y son cosas a nuestro alcance. Pero siempre lo principal, el factor enfermedad de fondo. Enfermedad de fondo. Tratamiento. Son enfermos. El alcohólico es un enfermo. Ahora ya se le pone al alcohólico parálisis de trasplante. Hace mucho tiempo no querían poner a los alcohólicos, porque yo creo que mal y sin derecho el médico consideraba al alcohólico como pues un pecador, un vicioso. Entonces, eso no es así, no es un enfermo.
Entonces, y no lo ponía. Ahora ya le están, ya el alcohólico tiene sus indicaciones para parte hepático. Eso sí, para entrar a la lista tiene que tratar de identificarse que por lo menos tenga medio año de abstinencia. Demostrar medio año de abstinencia para ponerle a la lista de tratamiento. Pero ya lo considera. Entonces, no se le puede llamar vicioso, etc. Que hay colegas así, ¿no? Yo cuando estaba en las salas y se internaba un psicótico, ¿para qué lo intenta, bota, lo que se muera? No, paciente, paciente. Nosotros no tenemos derecho a juzgar. Y es un enfermo. Los enfermos son enfermos. Fármaco dependiente es un paciente. Nada de esto, ¿no? Entonces, debemos tratarlo con respeto y con esto. Pero siempre existe eso que es muy cultural, muy esto. Bueno, así es. Bueno, gracias jóvenes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, muchachos, creo que salimos nomás. F. Justo iba a decirle que deje sus diapositivas en el grupo de gastroenterología, porque no sé si se le ha hecho acordar la doctora Alba. Ya con fe nomás, como dice Pablo, salimos del rancho. Ahora el bendiga el rancho. lunes.